Hola, somos Gustavo y Rebeca, bendiciones para todos. En esta oportunidad queremos tratar un tema que representa algo que nos enfrentamos como cristianos en nuestro día a día. Se trata del tema de las pruebas y las tentaciones. Para muchos quizás sean lo mismo, pero existe una línea muy delgada entre ambos términos. En lo personal, considero que este tema es uno de los más complejos al que nos enfrentamos. Poder interpretar qué significan cada uno, cómo se asumen. La verdad es que prueba y tentación no significan lo mismo, y la confusión entre estas tiende a darse porque pueden ser sinónimos o tener definiciones similares. Nuestra intención en este tiempo es poder hacer un estudio lo más exhaustivo posible y sintetizado y aclarar las definiciones de ambas palabras, sus similitudes, pero también sus diferencias. Es importante, antes de empezar, recordar que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego principalmente, lo que nos deja una serie de palabras que podemos estudiar para adentrarnos a entender la materia. La primera palabra a estudiar es prueba. En español, esta puede significar desde un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien, una evidencia que se presenta ante un juicio, un análisis médico, hasta una competición deportiva. Sin embargo, la escritura usa varios términos para definirla, bajo el sentido de poner a alguien a prueba. Como según este término y significado, podemos entender que no es más que el instrumento por excelencia que Dios utiliza para sacar el mejor oro de nuestra mina espiritual. En segundo lugar, tenemos la palabra tentación, la cual se define como cualquier instigación o estímulo que induce el deseo de alguien, o también se le puede definir como una solicitación al pecado inducida por Satanás. En la palabra vamos a ver dos tipos de tentación. Una es la que viene por nuestra propia concupiscencia y la que viene a causa del enemigo. Ok, entonces ahora para estudiar las palabras vamos a comenzar con el primer grupo, que sería el grupo en palabras en hebreo. Y la primera es baján. Esta palabra está relacionada a probar metales, investigar, distinguir, escudriñar y examinar. La podemos ver en Job 7, del 17 al 18, en Zacarías 13, 9 también, donde dice: este último grupo lo pasaré por fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata. Por eso es que está muy relacionado a probar metales. La segunda palabra es hakar. Significa buscar, demandar, descubrir, escudriñar, examinar, explorar bien, reconocer. Y tenemos este pasaje muy interesante que es Salmo 139, 23, en donde engloba las dos palabras, tanto baján como hakar. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. Entonces vemos que examíname correspondería a baján, y pruébame, que viene después, correspondería a hakar. La tercera palabra es sarab. Significa acrisolar, afinar, ensayar, fundir, limpiar, probar, purificar, refinar. La podemos ver en pasajes como Jueces 7, del 4 al 7, en Salmos 17, 3 y en Salmos 26, 2, donde dice: ponme a prueba, Señor, interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Y la última palabra de este grupo correspondería a nasá. Significa intentar, probar, hacer la prueba, tentar incluso. Entonces, la podemos ver en Éxodo 16, 4, en Génesis 22, 1, cuando Dios iba a probar a Abraham para que sacrificara a su hijo. La vemos en Éxodo 20, 20, en Deuteronomio 8, 2 y 8, 16 también. La vemos también con Gedeón en Jueces 6, 39. Sin embargo, esta palabra es ambigua y en todos estos casos anteriores vemos que significa prueba, y una prueba relacionada a algo que Dios hace con nosotros, pero por otro lado también está relacionado a tentación. Lo podemos ver como ejemplo el Salmos 78, 18, donde dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y en Deuteronomio 33, 8 también vemos un pasaje similar. Así que esta es una de las palabras que siempre tiende a traer confusión, y lo que nos hace querer indagar más en el estudio de la palabra para poder discernir el significado de cada una. Y el segundo grupo, finalmente, vemos el grupo de palabras en griego. Estas son 5. La primera es dokimazo. Está muy relacionada, además de probar y todo esto, con el verbo examinar.
Lo vemos en pasajes como 1 Pedro 1:7, en Santiago 1:3, donde dice, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. En Gálatas 6:4, en 1 Tesalonicenses 5:21 y en 1 Juan 4:1. Como analizando un poco la palabra, vendría a ser como la misma baján, pero en griego. La otra palabra es peirazo, también significa prueba. La podemos ver en pasajes como Mateo 19:3, que en este punto es como más relacionado a probar, pero con una intención negativa, ya que en este punto los fariseos se estaban acercando a Jesús para tenderle una trampa y probarle, preguntándoles que si un hombre se divorcia de su esposa por cualquier motivo, eso era permitido. O lo vemos también en pasajes como Hechos 5:9, donde está la escena de Ananías y Zafira, y Pedro está preguntando que cómo pudieron siquiera tratar de pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor. En Santiago 1:13 también la vemos y en Galatas 6:1. Entonces como que bien, está asociada a esta parte como negativa de tentación. La otra palabra es peira, está definida como probar y la vemos específicamente en la alimentación de los 5.000 como de parte de Jesús hacia Felipe, que está preguntando, como sabiendo la respuesta, ¿dónde podríamos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Entonces fue como una intención de prueba. Luego tenemos expeirazo, significa probar también, pero es una prueba muy parecida a la que vimos con los fariseos anteriormente que estaban probando a Jesús, porque es como una prueba hiperprueba, como llegando a un grado extremo injustificado. Esta la vemos en Gálatas 6:1 y en Mateo 4:7 también, donde Jesús está siendo tentado y dice que no pondrás a prueba al Señor tu Dios, citando el Antiguo Testamento. Y la última es peirasmos, tentación o prueba también, pero esta es una de las palabras más ambiguas y se parece mucho a NASA en eso, que la que vimos anteriormente en el grupo de los hebreos, de las palabras en hebreo. Y es una palabra que puede estar en sentido positivo y en sentido negativo. Se la vemos en Hebreos 3:8, en Mateo 6:13, donde el Señor está dando el modelo de oración. Santiago 1:2, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 1 Corintios 10:13, Mateo 26:41 y en 2 Pedro 2:9. Así que creo que uno de los versículos que tenemos como clave para tratar de diferenciar las palabras, o para darnos una idea, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman, a los que le aman. Entonces aquí vemos la palabra tentación, peirasmos, y prueba, dóquimos. También sucede algo similar en 2 Corintios 13:5, donde dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vemos examinados, que es peirazo, y probados, que es doquimazo. Lo interesante de este versículo y que me gustaría resaltar es que Dios nos prueba, pero también nos llama a probarnos a nosotros. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de las diferencias entre prueba y tentación. Algo que hay que seguir recalcando, que ya Rebeca vino diciendo en las presentaciones anteriores, es que no existe una diferencia muy marcada en cuanto a palabras entre el concepto de tentación y prueba. De hecho, en el Antiguo Testamento no existe un concepto claro de tentación, no hay una definición clara de tentación como una incitación al mal. Se puede decir que en mano de Dios la tentación es un instrumento pedagógico para probar la fidelidad de su pueblo. Todo este concepto de tentación como una incitación al mal surge a partir del Nuevo Testamento. Un poquito de las diferencias entre prueba y tentación. La prueba es un instrumento de Dios, como vemos en Deuteronomio 8:2. Los piadosos reconocen en sus adversidades la mano de Dios que prueba y purifica su fe, como lo vemos reflejado en el Salmo 66 del 10 al 12,
nosotros los justos, los que seguimos a Dios, entendemos que las pruebas no son para nuestra destrucción ni es para nuestro mal, sino que son para glorificar y purificar nuestra fe. La prueba humilla y aflige para devolver al errante el sentido de la obediencia. Más allá, como dije, más allá de la destrucción, es una manera o es un instrumento que utiliza Dios para conducirnos a Él. En cambio, la tentación, cada vez que vemos la tentación como esta incitación al mal, vemos que es una obra del diablo, como vemos en Hechos 5:3, en Primera de Tesalonicenses 3:5 y en Primera de Pedro 5:8 y 9. Pero, a su vez, Satanás es el orquestador de las tentaciones, pero utiliza como instrumento al mundo hostil para llevarnos al mal, para llevarnos a la destrucción, como lo dice en 1 de Juan 5:19, y a la vez utiliza nuestras propias pasiones, nuestra propia concupiscencia para conducirnos a la tentación. Entonces la tentación tiene un factor externo que surge desde Satanás, pero también un factor interno que surge a partir de nuestro propio corazón pecaminoso. Un ejemplo interesante que se nos presenta en la Biblia es el ejemplo de Job. Job es un hombre que es tentado y a la vez es probado. Cuando leemos los primeros capítulos del libro de Job, vemos que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice a Satanás que si ha considerado a su siervo Job. Satanás le dice que le pide permiso para probar a Job. En este caso, el ataque de Satanás hacia Job es con un fin destructivo, con un fin de guiarlo al mal, con un fin de guiarlo a pecar contra Dios, renegando de él. Pero que a su vez Dios utiliza esta prueba como una manera de purificar a Job, de reivindicar a Job. Entonces, en este caso, vemos las dos acciones y es bastante interesante. Vemos que es tentado por Satanás, pero que a la vez Dios utiliza esto como una prueba para Job, para fortalecer su fe. Lo vemos cuando es restaurado al final del libro, pero también lo vemos una y otra vez como Job entiende que esto es una prueba del Señor para hacerle crecer. Ahora, vamos a otro punto también bastante interesante acerca de la tentación. ¿Puede ser Dios tentado? En varios pasajes de la Escritura vemos que se refiere a Dios siendo tentado o Dios refiriéndose al pueblo como un pueblo que lo ha intentado tentar. Dice en Salmo 78:18, con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Esto recordando el tiempo del desierto, el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto y querían codornices, querían carne, querían agua, querían cualquier tipo de alimento y estaban poniendo a prueba a Dios. En Éxodo 17:7 dice, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Habían altercado y provocado. Y en Deuteronomio 6:16 dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá, cuando pusieron a prueba a Dios en el desierto. Ahora, esas mismas palabras de Deuteronomio 6:16 las utiliza Jesucristo cuando es tentado por Satanás, cuando es tentado por Satanás también en el desierto. Entonces, puede ser Dios tentado. Hay otro pasaje
bastante interesante, que quizá no lo conocemos, estamos familiarizados con él. Dice Malaquías 3:10, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En este caso, Dios mismo dice, pruébenme. Entonces, puede ser Dios tentado, puede ser Dios probado. Lo que hemos llegado a la conclusión es que podemos intentar tentar a Dios, pero Dios no puede ser tentado. Dios no se mueve como nosotros por nuestras emociones. Eh, de hecho, lo que nos lleva a caer en la tentación es nuestra concupiscencia. Entonces, puede ser Dios tentado, podemos intentar tentar a Dios, pero Dios nunca va a caer en nuestras tentaciones y Dios nunca va a caer en nuestra prueba. Y con la sección de esto que dice que le probemos en llevar nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, en probar nuestra generosidad y cómo Él va a proveer. Pero en este caso es Él quien permite y es Él quien pone como certificado, como vale en su palabra, en que háganlo y verán la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Tentación es un instrumento de Satanás para llevarnos a hacer lo malo, para llevarnos al pecado. Mientras que la prueba, repitiendo el concepto que habíamos visto antes, es un instrumento pedagógico de Dios para hacernos crecer. Ninguno de los dos son gratos. Todas tienen un peso de pena. Las tentaciones normalmente no reconocemos su peso hasta que una vez que hemos caído en ella, mientras que las pruebas normalmente sentimos el peso y sentimos la transformación. Y es interesante porque Dios muchas veces utiliza el dolor como un instrumento para transformarnos. Bueno, habiendo dicho esto, esperamos que esta cápsula haya sido de bendición para ustedes y nos vemos en otra oportunidad.